Muy buenas tardes. Este es el proyecto de grado que lleva como título Violencia intrafamiliar y consecuencias en la autoestima en menores de 12 a 17 años, pertenecientes a la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Integral Emmanuel Funladine en el barrio Los Olivos, primera etapa, en la ciudad de Barranquilla. Los integrantes del grupo son Sandra Milena Mendoza Ramírez, Lamia Soledad Mercado Acosta y Carmen Alicia Torres. La tutora asesora es María del Pilar Sandoval. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Programa de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Psicología, mayo 2016. Introducción. Según la OPS-OMS, la violencia en la familia es entendida como la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares. También comprende a los tutores o encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas. El 70% de la violencia en contra de niñas y adolescentes tiene lugar en el entorno familiar. En Colombia, en el año 2015, se registraron por la vía de denuncia un total de 31.569 mujeres víctimas de violencia, según cifras de la Policía Nacional. En la ciudad de Barranquilla, en el año 2015, hubo 126 denuncias por violencia intrafamiliar, donde en su gran mayoría las víctimas pertenecían al género femenino, destacándose el maltrato verbal, físico, psicológico y sexual. Este tipo de violencia tiene incidencia en la autoestima de los jóvenes, quienes tienden a repetir el ciclo violento con las personas en su entorno. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar y consecuencias en la autoestima de menores de 12 a 17 años pertenecientes a Funladine en el barrio Los Olivos, primera etapa, en Barranquilla? Justificación. La familia es el núcleo de la sociedad. En Colombia hay pocos estudios de los factores asociados a la violencia. La importancia de esta investigación radica en adquirir el conocimiento sobre la situación de violencia actual y así proyectar propuestas aplicables en la prevención de la violencia intrafamiliar, brindando orientación a todos los actores. Cabe resaltar la relevancia social, institucional y científica de esta problemática y ahondar en ella. Objetivo general. Describir la violencia intrafamiliar y las consecuencias en la autoestima de los menores de 12 a 17 años pertenecientes a Funladine. Objetivos específicos. Establecer los factores desencadenantes de violencia intrafamiliar presentes en los jóvenes de 12 a 17 años. Identificar los tipos de violencia intrafamiliar presentes en los menores de 12 a 17 años pertenecientes a Funladine. Identificar de qué forma la violencia intrafamiliar afecta la autoestima de los menores de 12 a 17 años pertenecientes a Funladine. Marco teórico. Albert Bandura, en su teoría del aprendizaje cognitivo-social, nos muestra que la conducta humana es en su gran mayoría aprendida, imitada y no innata, asociativa y simbólica, y requiere de atención, retención, reproducción y motivación. Se considera la imitación como un medio importante de transmisión de comportamientos y en este la familia juega un papel fundamental, puesto que es en esta socialización primaria donde se adquieren roles, valores, modos comportamentales y todo el bagaje social y cultural. En conclusión, se adquieren patrones de comportamiento regidos por un modelo con el cual se crea el proceso de imitación de modelos. Marco teórico. Bronfenbrenner, en su teoría ecológica, nos muestra que hay 5 sistemas ambientales que van desde las interacciones interpersonales cercanas hasta las externas, basadas en la cultura, que hay un microsistema, un mesosistema, un exosistema, macrosistema y un cronosistema, y todo en un ser humano y su medio ambiente afecta a la forma en que el mismo sujeto crece y se desarrolla.
Abordando este tema de las consecuencias de la violencia intrafamiliar en la autoestima de menores, resulta importante citar a Satir, quien dice que el afecto es una reacción emocional dirigida hacia una persona y por lo tanto implica sentimientos cálidos de amistad, cariño, simpatía y deseo de ayudar, pudiendo demostrarse en forma física o verbal. Asimismo, sostiene que el amor crece cuando se da y se recibe. En los eventos que los menores se sienten rechazados, carentes de afecto e importancia por sus cuidadores, se originan en su interior sentimientos de minusvalía y probablemente necesidad de buscar en otros espacios o escenarios la aprobación que no encuentran en el hogar. Al mismo tiempo, Coppersmith manifiesta que este nivel de autoestima implica un sentimiento de insatisfacción y carencia de respeto por sí mismo, generando un cuadro de desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad de expresión y de defensa propia. Se observa también debilidad para hacer frente y vencer las deficiencias en situaciones grupales. El individuo se siente temeroso a provocar el enfado de los demás, mostrándose pasivo y sensible a la crítica. Caracterización de la violencia. Características. Autoridad arbitraria, desigualdad hombre-mujer, falta de comunicación, repetición de conductas familiares, problemas de personalidad. Sus causas. Factores familiares, factores sociales y factores culturales que generan violencia intrafamiliar. Sus tipos van desde la violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Y sus formas: violencia física, cortaduras, golpes, fracturas, quemaduras, incluso la muerte. En la violencia psicológica, agresiones verbales, insultos u ofensas, intimidación, amenazas, privación de afecto. Y en la violencia sexual hay abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro, pornografía, prostitución y violación, conllevando todo a esto a una afectación real de la autoestima. Categorías de análisis. Las categorías de análisis que se han elegido para este proyecto principalmente se basan en la autoestima, buscando los factores desencadenantes de violencia intrafamiliar y los tipos de violencia que éste genera. Diseño metodológico. En esta investigación usaremos el enfoque cualitativo de tipo exploratorio con herramientas como entrevistas semiestructuradas, tipología de violencia intrafamiliar, test de valoración de autoestima, observación y cartografía social. Población. La población elegida para este proyecto fueron los jóvenes de 12 a 17 años pertenecientes a la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Integral Emmanuel Funladine en el barrio Los Olivos, primera etapa en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Cartografía social. A través del desarrollo e implementación de la cartografía social a Funladine, pudimos encontrar problemas en las familias tales como problemas socioeconómicos, poca comunicación e interacción familiar, violencia intrafamiliar, drogadicción, pandillas. También encontramos problemas en los jóvenes tales como baja autoestima, carencias afectivas, bajo rendimiento académico, resentimiento, violencia, irrespeto hacia la autoridad y deserción escolar. Hallazgos. Como lo muestran las gráficas, la gran mayoría de casos de violencia intrafamiliar se presentan contra la mujer y en gran parte se debe a las pautas patriarcales y machistas de crianza y al ciclo repetitivo de violencia. Los mayores detonantes de los episodios de violencia son la intolerancia y los factores socioeconómicos como la pobreza y la escasez. Se encontró además que los tipos más frecuentes de violencia intrafamiliar son la física y la psicológica, conllevando esto a consecuencias físicas y emocionales para todos los miembros de la familia, además de daños a las propiedades e inmuebles.
Si bien vemos que el nivel de autoestima de los jóvenes varía entre buena y regular, en la adolescencia las percepciones de sí mismos son frecuentemente difusas, tanto que los adolescentes se sienten inseguros de quiénes son. Cuando se llega a una integración de quién soy, confiriéndole una identidad, llega una pregunta: ¿qué valor le doy a lo que me rodea y significación de mí mismo? Esto se recoge del medio ambiente en el que se vive. Conclusiones. La violencia intrafamiliar es un flagelo que afecta a las familias de los jóvenes de Funladine. A pesar de que no se encuentran implicaciones graves de la autoestima, se considera que la violencia afecta el desarrollo cognitivo de los jóvenes y por ende el rendimiento académico, haciendo mucho más difícil para un joven que padece violencia intrafamiliar en cualquiera de sus expresiones el aprobar satisfactoriamente los logros propuestos en el colegio, que para un joven que no padece violencia. En esta problemática inciden factores socioeconómicos, ambientales y culturales que impactan a los jóvenes, haciendo mucho más probable que ellos repitan el ciclo de violencia, haciendo este interminable. La información recolectada sobre los tipos de violencia y consecuencias en la autoestima de los menores pone en evidencia la necesidad de una intervención que permita generar dinámicas en las que los integrantes de las familias participen de una manera activa, para que desde la reestructuración del núcleo familiar y la resignificación de los roles se rompan paradigmas frente a la violencia intrafamiliar y así poder cambiar el ciclo de violencia que posiblemente se ha transmitido de generación en generación. Recomendaciones. Fortalecer las relaciones y comunicación al interior del hogar para evitar los episodios desencadenantes de la violencia en las familias. Fortalecer a través de la metodología acción-participación el empoderamiento de los miembros de las familias y el reconocimiento y cumplimiento de los roles de cada uno de ellos. Dar a conocer una ruta de ayuda que incluya redes de apoyo, leyes que los cobijen, para que de esta manera se pueda llegar a reducir las tasas de violencia arrojadas y el índice de violencia encontrado en las familias de los menores encuestados de la Fundación, de la mano de un acompañamiento de profesionales en psicología con fines pedagógicos. Se sugieren talleres lúdico-pedagógicos que cuenten con la participación activa tanto de los menores de los padres con el fin de brindarle la oportunidad de empoderamiento, educación y ejecución, mejorando las posturas frente a las mismas y desde la subjetividad sean autores y constructores de un mejor futuro a través del fortalecimiento de la autoestima. Gracias por su atención.